La jueza dijo que era abandono, pero no vio la sangre seca en sus piernas, ni el temblor en sus manos cuando escondía el rostro entre los brazos, ni el hambre en los ojos del bebé, ni la grieta en sus labios, ni el polvo pegado a su piel. Dijo, abandono, como quien pronuncia un pecado, como si dejar a un hijo fuera tan fácil como cerrar una puerta, como si el desierto no se tragara los gritos, y la frontera no doliera como una herida sin nombre. La llamaron inmigrante ilegal, pero ella venía con los pies rotos, venía descalza, con la barriga aún hinchada, el cuerpo temblando, y los brazos sosteniendo a un niño que apenas había conocido el mundo. Nació en silencio, aquel bebé, en medio de la noche, bajo un puente, sin luz, sin pañales, sin abrigo, y ella lo envolvió en la única camiseta que tenía, esa azul. La misma que usaba desde Honduras, la misma que olía a tierra, a sudor, a desesperación. No fue abandono, fue fe. Fe en que alguien con más pan y menos miedo le daría al niño lo que ella ya no podía. La jueza no vio eso, no vio los kilómetros de llanto, ni el miedo que se mete entre los huesos cuando ves a tu hijo llorar y no tienes leche, ni cama, ni patria. No escuchó cuando ella dijo, solo fui a buscar leche, solo eso, solo leche. Pero nadie la escuchó, no hubo traductor esa mañana, solo un abogado cansado, que apenas recordó su nombre, que le dijo que se sentara, que no llorara, que todo estaría bien, y ella creyó, porque tenía que creer en algo, porque si no creía, se rompía. La Biblia estaba en sus rodillas, abierta en una página rota del Salmo 34, cerca está Jehová de los quebrantados de corazón. Pero la sala no estaba cerca, la sala estaba helada, y la jueza, blanca como las paredes, tenía los ojos tan duros que parecía que nunca había parido. Dijo, abandono, como quien firma una sentencia, como si no supiera lo que es tener que elegir entre morirse o dejar ir. Pero yo sé, yo he visto, yo he caminado con madres que entierran el alma en cada decisión. Yo sé lo que pesa el silencio cuando es lo único que puedes ofrecerle a un hijo. Y ella se quedó en silencio, no por cobardía, sino porque ya no tenía palabras, porque en su lengua ya no había espacio para explicar lo inexplicable. Solo le quedaba rezar y llorar bajito, y mirar la puerta con la esperanza de que alguien entrara y dijera la verdad, pero nadie lo hizo. Si tú también has sentido que el mundo te condena sin escuchar tu historia, si alguna vez te llamaron cobarde por amar demasiado, si alguna vez fuiste culpable solo por intentar sobrevivir, quédate aquí conmigo. Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. A veces, el infierno no tiene llamas, tiene arena caliente, silencio mortal, y pasos de mujeres que caminan con la esperanza sangrando entre los dedos. Ella no tenía nombre cuando cruzó, solo un apodo que alguien le había gritado en la frontera, «Oye, catracha», y eso fue lo único que le quedó de identidad. Un apodo y una oración rota. Tenía 19 años, estaba embarazada, y no llevaba nada más que una botella de plástico, una camiseta extra y una foto vieja de su madre que se había borrado con el sudor. La frontera no es un lugar, es una herida abierta, un espacio entre el hambre y el desprecio, un espacio donde el sol no perdona y la luna tampoco consuela. Ella cruzó de noche, guiada por un hombre que no hablaba mucho, pero que sí sabía por dónde no pisar, sabía esquivar las luces, sabía correr sin hacer ruido, sabía dejar atrás a los que ya no podían seguir. En el primer día perdió un zapato, en el segundo el otro, y al tercero perdió el miedo, porque cuando sientes que vas a morir, ya no te asusta que te vean. El vientre le dolía como si el bebé estuviera agarrado de sus costillas. No lloraba, no hablaba, no pensaba, solo caminaba, paso por paso, sin nombre, sin país, sin destino. A veces miraba hacia atrás, pero todo lo que había era polvo, polvo y huellas, un rastro de madres que nunca volvieron,
Una de ellas, una mujer haitiana, le ofreció agua. Otra, mexicana, le cantó una canción para calmar al bebé que aún no había nacido. Y esa canción, suave como promesa, se le quedó pegada al alma. «Duérmete, mi niño, que mamá está aquí». Ella no sabía si llegaría viva, pero caminaba como si sí, como si algo o alguien del otro lado la estuviera esperando. Y entonces, una noche sin estrellas, el dolor se hizo más fuerte, más profundo, más real. Las contracciones comenzaron, en medio de la nada, sin médico, sin abrigo, sin manos amigas. El guía dijo que no podía detenerse, que si se quedaba, quedaría sola. Y ella respondió con un gesto apenas visible, un asentir lento, resignado, como quien entiende que ya no hay salida, y ahí, bajo un árbol seco, ella cayó de rodillas, apretó la camiseta contra la boca, mordió la tierra, y parió en silencio, sin gritos, sin luces, sin nombre. El bebé no lloró, solo abrió los ojos, oscuros como la noche que los cubría, y respiró. Una vez, 2 veces. Ella lo envolvió con la camiseta azul, esa que había cuidado desde Tegucigalpa, esa que le había quitado al hermano muerto, esa que olía a casa. Y entonces lo abrazó, y dijo su nombre por primera vez, Mateo, Mateo, como el evangelista, como el que escribió sobre esperanza, cuando todos ya habían perdido la fe. Pero el desierto no espera, y la ley tampoco. A lo lejos se escuchó el rugido de un motor, luego otro y otro más, luces, sirenes, los agentes de migración venían, y ella, con los pies sangrando, con el hijo pegado al pecho, con el alma todavía abierta, tuvo que decidir qué llevar, qué dejar, qué sacrificar para sobrevivir. Y entonces el bebé abrió los ojos, pero el llanto no vino. El bebé seguía sin llorar, solo respiraba, pegado a su pecho, como si el mundo aún no lo hubiera tocado. Ella lo miraba como si quisiera grabar su rostro, como si supiera que la memoria, con el tiempo, borra los detalles. El borde de una ceja, el hoyito en la mejilla, el color exacto de los ojos cuando entra la luz. Y aún así, no lloraba, no podía, porque no había tiempo, porque los motores se acercaban. Y el mundo real ya venía con su castigo. La camiseta azul, aquella que había guardado como un talismán, era todo lo que tenía para envolver a Mateo. No había manta, no había cuna, no había país que lo reclamara, solo ella, y ese instante, ella lo apretó una última vez, y le cantó bajito, no la canción que le enseñaron en la iglesia, ni la que escuchaba en la radio, una que inventó en ese momento, hecha de llanto tragado y amor que no cabe en palabras. «Shh, mi niño, cierra los ojos, mamá va a volver». Pero no volvió, porque no pudo, porque la ley no espera a las madres que aman en la sombra. Lo dejó en la puerta trasera de un centro comunitario, aquel con el mural de la Virgen en la pared. Lo dejó ahí, envuelto en la camiseta azul, con una nota escrita con lápiz labial sobre un pedazo de cartón. «Su nombre es Mateo. Cuídenlo, yo no puedo, pero lo amo». Y entonces corrió sin mirar atrás, con los pies ensangrentados, con las manos vacías y el pecho abierto. Pero el sonido de las sirenas ya estaba encima, y el desierto, que antes la había tragado en silencio, ahora la escupía a un sistema que no perdona. 2 hombres la alcanzaron. No hablaban español, solo gritaron «Hands up». Y ella no entendía, pero entendió. Puso las manos arriba, no como culpable, sino como ofrenda. Uno de ellos la empujó contra la tierra. El otro le ató las muñecas, y mientras el polvo se le metía en la boca, ella pensaba en Mateo. No en su futuro, ni en su destino, solo en si alguien lo habría encontrado ya, si alguien habría leído la nota, si alguien habría sentido el calor de esa camiseta azul. No gritó, no suplicó, no se resistió, porque hay batallas que se pelean con gritos y otras con silencio, y el de ella era el tipo de silencio que rompe los muros, solo que nadie lo escuchaba. Cuando la subieron al vehículo, ella miró hacia la ventana sucia,
y por un segundo juró ver una sombra, pequeña, frágil, envuelta en azul, mirándola, pero entonces uno de los agentes cerró la puerta, y la oscuridad volvió, y justo antes de que arrancaran, ella se inclinó hacia el suelo de metal oxidado, cerró los ojos y dijo apenas: «Señor, no me dejes olvidar su voz». Y en ese momento, un sonido extraño llenó el vehículo. No eran gritos, ni llantos, ni motores, era algo más, era un canto, pero no venía de ella. La celda no era más grande que una cocina vieja, olor a metal oxidado, paredes manchadas de algo que ya nadie se molestaba en limpiar, fría, muda, cruel como un cuchillo sin filo. Ella se sentó en el rincón más oscuro, y por un instante pensó que estaba sola, pero no, había otra mujer, joven también, de piel más clara, con los ojos perdidos. No se hablaron, solo compartieron el silencio, ese silencio que huele a resignación, a cuerpos sin derechos, a sueños detenidos en la frontera. El guardia pasó sin mirar, arrojó una bandeja con comida que no tenía ni nombre, y ni siquiera se molestó en cerrar bien la reja, porque sabía que nadie intentaría escapar. No de ahí, no con las cadenas todavía calientes en los tobillos. Ella intentó dormir, pero la imagen de Mateo no la dejaba. No su rostro, sino su quietud, ese silencio tan parecido a la muerte. Al amanecer le dieron una muda de ropa, fría, gris, con un número bordado en el pecho, como si ya no fuera una persona, como si la maternidad, la fe, la historia, se pudieran borrar con una costura. Le dieron también una Biblia, una que otra mujer había dejado antes. Ya tenía páginas arrancadas, subrayados que parecían gritos, salmos que alguien había marcado con lágrimas. Y fue ahí, sentada en el suelo sucio, con la Biblia abierta en el Salmo 88, que ella dejó caer la cabeza contra la pared y oró sin decir palabra: «Dios de mi salvación, de día clamo y de noche delante de ti». Pero no hubo respuesta, solo el zumbido de los fluorescentes y el eco de pasos que nunca venían por ella. 3 días sin salir, 3 días sin saber si Mateo había sido encontrado, 3 días en que el cuerpo se fue apagando, pero el alma seguía ardiendo, hasta que al 4.º día una voz la llamó: «Audiencia preliminar, prepárese». Y mientras la arrastraban por los pasillos grises, ella solo pensaba una cosa: que no digan su nombre, que no lo ensucien. Pero no era su nombre lo que iban a destrozar, era su historia. Y la historia no tenía abogado. La sala era tan blanca que dolía, blanca como los huesos, como la indiferencia, como la mentira disfrazada de ley. Ella entró con los grilletes todavía puestos, las muñecas marcadas, la mirada baja. No sabía si podía hablar, y de todas formas nadie le había preguntado nada. El abogado que le asignaron no se levantó cuando ella entró. Estaba revisando papeles, o fingiendo hacerlo. Tenía cara de sueño y de derrota. «Soy su defensor público», dijo sin mirarla. «Solo diga que entiende los cargos». Pero ella no entendía. No el idioma, no las palabras, no esa frialdad con la que la estaban desnudando frente al mundo. Una mujer de cabello gris y voz afilada presidía la sala. La jueza. Tenía una cruz colgando del cuello, pero sus ojos no tenían compasión, solo juicio, solo desprecio envuelto en protocolo. «¿Nombre completo?». Ella lo dijo bajito, pero lo dijo con dignidad, porque el nombre es lo último que te queda. «¿Cargo? ¿Abandono infantil?». Y entonces el mundo se detuvo. Ella quiso explicar, quiso contar que buscaba leche, que volvió, pero ya se lo habían llevado, que dejó una nota, que envolvió al niño, que no fue abandono, sino fe. Pero el abogado puso la mano sobre su brazo y susurró: «Si habla, será peor». Así que se quedó callada, y fue en ese momento cuando la jueza inclinó la cabeza, la miró como si no fuera humana, y dijo la frase que partiría la historia:
Ustedes siempre huyen de sus responsabilidades. No lo gritó, no lo repitió, no lo negó. Lo dijo con calma, como quien ya ha dictado miles de sentencias, como quien cree que lo que ve es todo lo que hay. Pero yo estaba ahí, otra vez, en el aire, en las grietas del piso, en la mirada de otra mujer sentada al fondo de la sala, que bajó la cabeza, como si se avergonzara de lo que acababa de escuchar. Una asistente social, testigo silenciosa, cómplice por omisión. Ella no habló, pero sus ojos se llenaron de agua, y entonces supe que algo dentro de ella iba a cambiar. La noche después del juicio, ella no lloró, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella se había secado. El cuerpo, débil, la boca, muda, y el alma, suspendida en un punto entre el cielo y el suelo, se acurrucó en su rincón de siempre, el más frío, el más oscuro, con la Biblia abierta en el regazo y los ojos cerrados, como si así pudiera esconderse de todo. Y fue ahí, cuando la realidad se deshizo por un momento, que el sueño vino. En él, Mateo ya no estaba envuelto en la camiseta azul, estaba de pie, caminando, con unos zapatos que ella nunca le había comprado, con una luz detrás de él que no cegaba, pero que iluminaba todo, la miraba, sin reproche, sin tristeza, solo con esa ternura que rompe cadenas, y le dijo, en un susurro que sonaba como canción antigua, «Mamá, te estoy esperando». Cuando despertó, el pecho le ardía, pero no de dolor, de algo más, algo que no sentía desde hacía semanas, algo que no sabía si tenía nombre. Tal vez era fe, tal vez era la voz de su madre cantando en su niñez, tal vez era Mateo, tocando su alma desde donde sea que estuviera. Ese día no se levantó para comer, pero sí para escribir. Con un pedazo de lápiz que otra interna le dio, escribió en la última página de la Biblia: «Si alguien encuentra esto, díganle que no fue abandono, fue amor, y que todavía creo en la justicia, aunque me la hayan negado». Y escondió la Biblia bajo la colchoneta, como un testimonio, como una semilla, porque sabía que un día alguien iba a leer esas palabras, y entonces la verdad empezaría a crecer, aunque fuera despacio, aunque fuera en silencio. Pasaron días y luego semanas, todas iguales, todas vacías. Las horas se medían en bandejas, en gritos a lo lejos, en puertas que se abrían y se cerraban sin razón. Ella dejó de contar el tiempo, porque el tiempo, ahí dentro, no sirve, no cura, no cambia, solo pesa. Pero una tarde, algo distinto ocurrió. Un guardia nuevo, más joven, más tenso, se acercó a su celda sin mirar directamente y le dejó un sobre blanco, sin explicación, sin palabras. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió como quien abre una herida. Adentro había una carta, no manuscrita, impresa, formal, firmada por el Estado, pero escrita por alguien más. Era de la asistente social, la que había bajado la cabeza en el juicio, la que no habló, pero sintió. «Estimada señora, no puedo dormir desde aquel día. Dije que era solo mi trabajo, que yo no tenía voz, pero mentí. Tenía voz, solo que tuve miedo. Quiero que sepa que su hijo está vivo, que lo encontraron sano, que la camiseta azul fue entregada a la familia temporal, que le pusieron Mateo como nombre oficial, y que cada noche él duerme con esa camiseta abrazada al rostro». Ella leyó la carta sin respirar. La letra bailaba frente a sus ojos, pero una línea la rompió por dentro. «No sé si esto repare algo, pero encontré la nota que dejó, y la he guardado, porque usted no abandonó, usted confió». El sobre también tenía una foto, Mateo, ya más grande, sonriendo, con los ojos oscuros como la noche de su nacimiento. Ella cayó de rodillas, y por primera vez desde que la encerraron, lloró. No de rabia, no de miedo, lloró de reconocimiento, porque alguien al fin la había visto, y en ese momento una fuerza nueva se despertó en su vientre vacío, una llama que no ardía con odio, sino con propósito.
y en voz muy baja dijo: «Señor, si todavía tengo voz, enséñame a usarla». Fue justo ahí cuando escuchó un murmullo al otro lado del pasillo. Alguien hablaba, una voz nerviosa, con un tono familiar, y entonces mencionaron su nombre completo, pero no en boca de un guardia, sino en boca de alguien que no esperaba volver a escuchar. El eco en las prisiones no siempre repite lo que se dice. A veces lo transforma, lo hace más lento, más grave, más real. Ella estaba de rodillas cuando escuchó. Primero un murmullo, luego pasos, y después su nombre completo. No en boca de un guardia, no en tono de burla, sino dicho con un temblor que solo nace cuando se lleva culpa encima. Se levantó con dificultad, se acercó a la reja y esperó. Pasaron minutos, o tal vez horas. Ahí dentro el tiempo no se mide en relojes, se mide en esperanza. Finalmente, alguien se acercó. Era la misma mujer, la asistente social, más pálida, más delgada, con el rostro marcado por el insomnio. Traía algo en la mano, una carpeta, y en los ojos la vergüenza. «No tengo permiso para hablarle», dijo casi en susurro, «pero ya no puedo callar». Ella no respondió, solo la miró, como quien mide una tormenta por la forma en que sopla el viento. La mujer se acercó a los barrotes, y en voz baja comenzó a contar. «Después del juicio, empecé a revisar su expediente, y encontré una grabación, algo que no debía haber ignorado. Era una cámara de seguridad, instalada sin que nadie lo supiera, en la parte trasera del centro comunitario. El video mostraba lo que ella siempre quiso decir, lo que nadie la dejó explicar. Mostraba cómo se acercaba, cómo acariciaba el rostro de Mateo, cómo lo arropaba con la camiseta azul, cómo dejaba la nota, cómo se arrodillaba y cómo decía con voz trémula: «Te amo, mi niño, perdóname, perdóname por vivir en un mundo como este». La mujer tragó saliva y murmuró: «Eso no es abandono, eso es amor en su forma más dolorosa». Ella se apoyó en la pared, el cuerpo le temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo, de saber que la verdad existía y que alguien al fin la había visto. La mujer se alejó antes que la descubrieran, pero dejó caer la carpeta frente a su celda, y dentro de ella un papel marcado en rojo. Pruebas nuevas, revisión de caso solicitada. Pero lo que nadie sabía es que esa carpeta también tenía algo más. Un audio, uno que no estaba en el expediente original. Una voz, familiar, pero inesperada. La carpeta parecía pesada, no por el papel, sino por lo que significaba. Ella la sostuvo en sus manos como quien sostiene una esperanza nueva, temerosa, incrédula, pero dispuesta. Dentro, junto a los documentos, había una pequeña grabadora, antigua, de esas que ya no se usan, pero que a veces guardan verdades que nadie se atreve a escribir. Encendió el aparato, y por unos segundos solo escuchó estática, ruido, respiraciones, y luego una voz femenina, autoritaria, fría. No necesitamos su historia completa, solo necesitamos probar el abandono. Lo demás no es relevante para el tribunal. Era la jueza, la misma que había dicho: «Ustedes siempre huyen». Pero esta vez no estaba en la sala. Era una conversación privada, grabada sin que supiera, filtrada, oculta. Si esta mujer empieza a hablar de por qué lo dejó, el caso se complica. Mejor que su abogado le recomiende silencio. Otra voz respondió: «Un hombre, cansado, roto. Ella no va a hablar. Está demasiado rota para eso. Solo quiere sobrevivir». Y luego, silencio. Ella retrocedió el audio. Lo escuchó de nuevo, cada palabra, cada pausa, y por primera vez no sintió rabia, sintió claridad. No fue un juicio, fue una ejecución disfrazada de ley. Le habían robado la voz, no por accidente, sino por sistema, y si ese sistema tenía grietas, ella iba a sembrar una semilla en cada una. Esa noche escribió una carta, no para la jueza, ni para el abogado, para Mateo.
Mi niño, el mundo quiso callarme, pero Dios me dio esta voz, y yo te la voy a dejar como herencia, aunque no me dejen verte, aunque nunca me abraces. Mi historia va a caminar por ti. Al día siguiente la llamaron. Un traslado. No dijeron por qué. No dijeron a dónde. Solo le dieron tiempo para recoger lo poco que tenía. Y fue ahí, cuando abrió la Biblia por última vez, y algo cayó de entre sus páginas. No era un versículo, no era una lágrima vieja, era un dibujo, hecho con lápiz, firmado por una mano pequeña, y en la esquina un nombre, Mateo. El traslado fue silencioso, sin explicación, sin advertencia, sin promesa. Le entregaron una bolsa plástica con sus pertenencias, una Biblia gastada, un lápiz quebrado, y algo que pesaba más que todo lo demás, un dibujo, hecho por una mano pequeña, dos figuras de palitos, una más alta, otra más chiquita, en el centro, una camiseta azul, y debajo, escrito con letras torcidas, mamá. No sabía quién lo había enviado, si la asistente social, si la familia temporal, o si fue Dios mismo, recordándole que aún no estaba sola. Cuando lo vio, no tembló, no lloró, solo respiró profundo, y algo dentro de ella se enderezó. Subió al vehículo con las manos atadas, pero con el alma más libre que nunca, porque entendió por fin que no había sido vencida, solo silenciada. La nueva prisión era distinta, más limpia, más fría, más controlada, pero el silencio era el mismo. Un silencio que solo se rompe cuando alguien se atreve a hablar. Días después la llamaron. Le dijeron que había una revisión en curso, que debía reunirse con representantes legales. La llevaron a una sala pequeña, una mesa de metal, 3 personas y un sobre la mesa. Había 2 hombres de traje y frente a ella la misma mujer que la había observado en silencio durante el juicio, la asistente social, pero esta vez con los ojos firmes, con una decisión en la voz. «Queremos revisar su caso», dijo uno de ellos. «Hay evidencia nueva, y usted tiene derecho a ser escuchada». No dijo nada, no hizo ningún gesto, porque había aprendido que la verdad no siempre se grita, a veces solo se espera. Entonces le entregaron el sobre, y dentro un documento inesperado, un certificado, pero no el suyo, el de Mateo. Ella sostuvo el documento entre los dedos. El papel era liviano, pero lo que decía pesaba como una piedra en el pecho. Mateo Johnson, decía la línea superior, un apellido que no conocía, que no había pronunciado, que no venía de su sangre, ni de su historia. «¿Quién decidió esto?», preguntó sin levantar la voz, pero con un filo que atravesaba la sala. Uno de los hombres aclaró la garganta. La familia de acogida solicitó el cambio. Dijeron que querían protegerlo, que un nombre más neutral le daría más oportunidades. Ella apretó el certificado. Lo miró como quien mira una herida que no sangra, pero duele igual. ¿Y el mío, mi nombre, mi historia, eso no merece ser protegido también? Nadie respondió, solo miradas esquivas, papeles que se volvían más importantes que su voz. La jueza, que ahora parecía más humana, intentó suavizar la escena. El niño está sano, recibe cuidados, educación, afecto. Pero ella levantó la mirada y por primera vez habló con una firmeza que no necesitaba gritos. Nada de eso basta. Si crece creyendo que su madre lo abandonó, si le quitan su verdad, le están quitando el alma. Silencio, no el de las celdas, sino ese que solo aparece cuando la verdad entra en la sala. Le ofrecieron escribir su testimonio completo, y esta vez ella lo escribió con cada herida. Cada palabra era una cicatriz abierta, cada frase una oración dicha con el corazón expuesto. Y al final firmó, con el mismo nombre que juraron que no valía nada, pero que ahora iba a ser semilla de justicia. Días después le informaron que el juicio sería reabierto, pero antes algo más ocurrió. Una visita, alguien que no esperaba ver nunca más, alguien que conocía su historia,
desde el primer paso en el desierto, desde la primera lágrima en la frontera, y esa persona traía una verdad escondida, una que podía cambiarlo todo. No habían anunciado visitas, nadie le avisó, nadie la preparó, solo escuchó su nombre. Y la palabra que no oía desde hacía meses, visita, la llevaron por un pasillo distinto, más largo, más silencioso, como si el aire supiera que algo estaba por pasar. La sala era fría, como todas, vidrio grueso, sillas de metal, teléfonos colgados al lado, y del otro lado del cristal, un rostro que no esperaba volver a ver. Era él, el guía del desierto, aquel que la había ayudado a cruzar, el hombre que nunca preguntó su nombre, pero que había visto nacer a Mateo. Estaba más flaco, con barba, con las manos nerviosas, pero los ojos seguían siendo los mismos. Tomó el teléfono con torpeza. Ella hizo lo mismo, y por unos segundos no hubo palabras, solo el zumbido de todo lo no dicho. «Me fui después de aquello», dijo él finalmente. «Pensé que habías muerto o que te habían deportado, pero hace poco alguien me mostró un video». Se refería a la grabación, a la del centro comunitario, a esa donde ella dejaba a Mateo, donde se arrodillaba, donde se partía en dos. «Yo estuve ahí, detrás del muro. Vi cuando te arrodillaste y vi cuando volviste». Ella abrió los ojos. «¿Volví?» Él asintió. «Sí, no fue que lo dejaste y huiste. Volviste unos minutos después, pero los agentes ya estaban ahí. Gritaste, lloraste, rogaste, y yo no hice nada». Las palabras lo quebraron. El vidrio no podía esconder la culpa, la cobardía, el silencio que lo había perseguido desde entonces. «Me escondí como un cobarde, pero ahora quiero testificar. Quiero decir la verdad, lo que realmente pasó ese día. Porque tú no abandonaste a tu hijo, fuiste madre, en el infierno». Ella cerró los ojos, sintió como algo dentro de sí, algo antiguo, algo oprimido, empezaba a aflojarse. No lo perdonó, no todavía, pero entendió que hasta los cobardes pueden volverse testigos. Cuando terminó la visita, volvió a su celda con la cabeza alta, porque ahora tenía algo que sistema no esperaba, una verdad con rostro, con testimonio, con testigo. Y en su corazón, una frase: «Si ya no pueden callarme, van a tener que escucharme». Pero lo que no sabía es que mientras tanto, Mateo también estaba escribiendo algo, y lo había enviado por correo. Llegó en un sobre amarillo, con estampilla infantil, y letras grandes, desordenadas, inocentes. El guardia la miró con extrañeza. «Creo que esto es para usted». Ella tomó el sobre con ambas manos, temblando, como quien recibe una segunda oportunidad, pero no se atreve a abrirla. Lo abrió despacio, casi como una oración. Dentro, una hoja doblada en 4, papel de colores, con garabatos, y una letra pequeña, imperfecta, pero poderosa. Era una carta, firmada por Mateo. «Querida mamá, no sé si puedes leer esto. La señora aquí me dijo que te lo puedo mandar. Tengo una camiseta azul que uso para dormir. Me la dio ella. Dice que era tuya. A veces la huelo. Huele como a sol. Y a alguien que me quiere mucho. Me dijeron que tú te fuiste, pero yo sé que no. Yo sé que tú estás. Porque en mis sueños me cantas. Y cuando tengo miedo, escucho tu voz. No sé si puedo verte algún día, pero quiero decirte que te quiero y que no estoy enojado. Solo te extraño. Con amor, Mateo». Ella no lloró, no porque no doliera, sino porque esa carta sanó un pedazo del alma que ella ya creía perdido. La sostuvo contra el pecho, la besó y susurró: «Te prometo, mi niño, que esta historia no va a terminar así». Porque ahora, por fin, su voz estaba viva, su verdad tenía eco, su historia tenía testigos, y la justicia ya no podía fingir que no la escuchaba. El juicio se acercaba, y esta vez ella no iba a pedir perdón, iba a exigir memoria y dignidad. El día llegó sin aviso, sin gloria, sin prensa, sin promesas, solo una sala, un frío, y el eco de pasos que sabían a juicio.
Ella entró vestida de gris, pero su espalda iba recta, sus ojos limpios, y en su mano la carta de Mateo. La sala estaba llena, no de público, sino de silencio. Ese silencio que se forma cuando la verdad está por hablar. La jueza era otra, más joven, más atenta, más humana. A un lado, la fiscalía, firme, seca, esperando repetir la historia de siempre, y frente a todos, ella ya no era solo la madre inmigrante, ni la acusada, ni la indocumentada. Ahora era algo más. Era voz, era prueba viva, era resistencia de carne y hueso. El abogado se levantó, pero no habló por ella. Solo introdujo las pruebas, la grabación, el testigo, la carta, el dibujo. La verdad. Ella se paró despacio, cruzó la sala como quien pisa tierra santa, y cuando la jueza le dio la palabra, no tembló. Me llamo María Isabel Calderón. Nací en Tegucigalpa. Caminé por el desierto con un hijo en el vientre. Lo parí bajo un árbol, y lo envolví con la única camiseta que tenía. Lo dejé para buscar leche, pero volví, y cuando regresé, ya se lo habían llevado. No me dejaron hablar, no me dejaron explicar. Solo me pusieron un número y me llamaron abandono. La sala estaba en silencio. La jueza tomaba notas. El fiscal no levantaba la vista, pero ella seguía. Sacó la carta y la sostuvo en alto. Este es mi hijo. Esto escribió. No pidió venganza, no pidió castigo, solo dijo que me extraña. ¿Saben lo que es eso? ¿Lo que significa para un niño no odiar a quien el mundo le enseñó a olvidar? Yo no vine a pedir que me devuelvan nada. Vine a decir que existo, que tengo nombre, historia y dignidad. Y si mi hijo un día ve este juicio, quiero que sepa que su madre no bajó la cabeza, que habló con voz clara por él y por todas las que ya no están aquí para hablar. Cuando terminó, no hubo aplausos, pero hubo algo más fuerte: respeto. La jueza guardó silencio, cerró el expediente y leyó su decisión. Este tribunal reconoce que la acusación original estuvo viciada por prejuicio, omisión y falta de representación adecuada. La señora María Isabel Calderón es exonerada de todos los cargos, y su derecho a solicitar la custodia, el contacto y la reparación será revisado con prioridad inmediata. Ella no lloró, solo cerró los ojos, y en su mente vio a Mateo, no como un bebé, sino como un niño de pie, mirándola, escuchándola, porque ahora, al fin, su historia tenía eco, y nadie podía llamarla abandono otra vez. La liberaron en la madrugada, sin escoltas, sin cadenas, sin disculpas, solo una bolsa en la mano, y el viento frío de una ciudad que aún no sabía su nombre. Caminó despacio. Los pies aún recordaban el desierto, la espalda aún sentía la celda, pero su alma estaba de pie. No tenía dirección, ni pasaporte, ni promesas, pero tenía algo que no le podían quitar: dignidad. Caminó hasta una pequeña iglesia, de esas que siempre están abiertas, donde el silencio no juzga, donde la cruz no pregunta papeles. Se arrodilló, no para pedir, sino para agradecer. Señor, no gané esta batalla sola. Fuiste tú quien guardó mi voz cuando me la quisieron quitar. Fuiste tú quien me recordó que mi historia vale, aunque este mundo la desprecie. Encendió una vela y dejó la carta de Mateo al pie del altar, como ofrenda, como promesa. Después salió, con la cabeza en alto. El cielo estaba claro, pero cubierto de nubes suaves, como si fueran retazos de papel, donde Dios escribe las historias que el mundo se niega a leer. Ella levantó el rostro, y por primera vez en años sonrió, porque sabía que aunque no lo viera ese día, su hijo iba a conocer la verdad, iba a saber que su nombre venía de mujeres fuertes, que su historia no empezó con abandono, sino con coraje, y que su madre, aunque silenciosa, fue una luchadora, una de esas que no necesitan gritar para ser escuchadas, una de esas que cruzan fronteras y transforman cada lágrima en testimonio,
una de esas que nacieron para contar lo que el mundo quería enterrar. Porque trancaron ela detrás das grades, achando que iso apagaría su voz. Pero la historia de María encontró otra forma de volar, por los cielos de papel, hasta tocar corazones como el tuyo. Pastor Elijah, última pausa íntima y firme. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario, compártela con quien necesita escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero empiece a escuchar.